Vamos a hablar de botulismo. Es una enfermedad poco frecuente pero muy grave, causada por la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria puede entrar al organismo a través de heridas o por ingerirla en alimentos mal enlatados o mal conservados. El agente causal, como dijimos, es la bacteria Clostridium botulinum, formadora de esporas, resistente al calor. En este caso vamos a hablar de la vía de transmisión alimentaria, por consumo de alimentos contaminados con la toxina botulínica, tiempo de incubación de 18 a 36 horas después de la exposición, duración semanas a meses. Y lo que más resalta en este caso es que puede provocar la muerte. Los síntomas en adultos son síntomas iniciales, pueden incluir visión doble, visión borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar, boca seca y debilidad muscular. Si la enfermedad no se trata, los síntomas pueden progresar a la parálisis de los brazos, piernas, tronco y músculos respiratorios. Los alimentos implicados, como las bacterias crecen en lugares con bajos niveles de oxígeno, los principales alimentos involucrados son las latas de alimento, conservas caseras de baja acidez como escabeches. Las medidas de control: evitar la contaminación de las materias primas con las que se preparen los alimentos, evitar la preparación de conservas caseras, ya que estas presentan peligro desde el punto de vista de su esterilización, y no utilizar alimentos provenientes de latas dañadas, hinchadas u oxidadas. Lo que debes evitar son las latas hinchadas u oxidadas. En el caso de conservas en latas es muy importante que una vez abierto se guarde el contenido en otro recipiente no metálico con tapa. Se conserve refrigerado y se consume en un lapso no mayor a 3 días o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Lo que significa que cuando abrimos una lata que esté en buen estado, lo que debemos hacer es guardar en cualquier otro recipiente con tapa este alimento. ¿Sabías que el botulismo es una enfermedad que puede ser mortal? Entre el 5 y el 10% de los casos terminan en la muerte del paciente. El botulismo se transmite principalmente por ingerir alimentos que contienen la toxina botulínica. Los alimentos en los que no se controla adecuadamente la acidez y que se envasan en ausencia de oxígeno, tales como escabeches, conservas caseras de vegetales y enlatados mal esterilizados, son de alto riesgo, pudiendo desarrollar esta toxina. La miel también puede contener esporas, por el que no se recomienda su consumo a niños menores de 18 meses. Los síntomas iniciales incluyen fatiga intensa, debilidad y vértigo, seguidos generalmente por visión borrosa, sequedad de boca y dificultad para tragar y hablar. También puede haber vómitos, diarrea, constipación e inflamación abdominal. La enfermedad puede dar lugar a debilidad en el cuello y los brazos y afectar posteriormente los músculos respiratorios y los músculos de la parte inferior del cuerpo. Se recomienda evitar la elaboración de conservas caseras de riesgo, tales como los escabeches. Consumir siempre productos debidamente habilitados por autoridades sanitarias. Verifica los rótulos y los datos del elaborador. Ante algunos de los síntomas, consulte rápidamente a su médico y, si puede, guarde muestras de los alimentos consumidos para verificar la causa de la enfermedad. Entre todos, podemos evitar la presencia de botulismo. Triquinosis. La triquinosis es una enfermedad parasitaria provocada por la invasión de las larvas de triquina en los músculos del organismo y que se caracteriza por fiebre alta, dolores musculares y vómitos o diarreas. Afecta al hombre y a un gran número de animales mamíferos. La triquinosis se contrae al comer carne de cerdo infectada. Ahí podemos ver cómo en pantalla está graficado en la forma en que nos infectamos con triquinosis. Bien, un roedor infectado con triquina es devorado por un cerdo. El cerdo es faenado y no está controlado sanitariamente por un veterinario que descartaría esa carne si es que está infectada. La come el hombre y el hombre
en este caso, al consumir la carne infectada con las larvas de triquina, se le enquistan en los músculos y es una enfermedad crónica, ¿bien? O sea que no se cura. Los síntomas de fiebre, dolor muscular, diarrea, vómito, hinchazón de párpados y picazón. Sobrevive a 10 grados bajo cero por 15 días, mayor a 65 grados en la cocción muere, y ni el ahumado ni la salazón los mata, lo que significa que todo aquel chacinado que esté elaborado con un animal infectado va a producirnos la enfermedad, o sea, va a producirnos triquinosis. Triquinosis. Entre todos podemos prevenirla. Consumí únicamente chacinados de elaboración controlada. Chequea que tengan etiqueta de fabricación con marca, ingredientes, nombre de la empresa, número de habilitación de fábrica, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. No compres chacinados caseros sin inspección, ni choripanes en puestos sin habilitación. Recordá que la sal y el ahumado no son suficientes para destruir los parásitos de la carne. Si tenés fiebre, vómitos o diarrea, dolor muscular intenso, dolor de cabeza o hinchazón alrededor de los ojos, no te automediques. Acércate a un centro de salud. Escherichia coli enteropatógenas. La Escherichia coli enteropatógena es una bacteria que infecta principalmente a niños menores de 2 años, provocando diarreas de diversos grados. Causado por la bacteria Escherichia coli, la transmisión es oral, el tiempo de incubación es cerca de 4 horas después de la exposición, duración de 21 a 120 días. Los síntomas son una diarrea acuosa, vómitos y fiebre leve. Los alimentos implicados, todos los alimentos y líquidos contaminados con heces pueden transmitir la enfermedad. Y las medidas de control: enfriar rápidamente los alimentos, no mantener los alimentos a temperatura ambiente, cocinar y recalentar bien los alimentos, cuidar la higiene personal, evitar la contaminación cruzada y proteger las fuentes de agua. Dentro de la Escherichia coli también encontramos la Escherichia coli enterohemorrágica, con especial atención en algunos serotipos de Escherichia coli verotoxigénica. Son capaces de producir enteritis hemorrágica, que puede complicarse con el síndrome urémico hemolítico. Esta complicación se da en particular en los niños y presenta una elevada letalidad. La transmisión a través de los alimentos y la capacidad de producir brotes epidémicos, junto a la gravedad de las complicaciones de las enteritis, confieren a este microorganismo una gran importancia en salud pública. Síndrome urémico hemolítico. Fuentes de contagio. Como ustedes sabrán y está graficado, la carne mal cocida, el jugo de carne cruda, leche y jugos no pasteurizados, aguas contaminadas y hortalizas contaminadas, contacto directo con animales de campo, manos, utensilios y superficies no higienizadas. En este cuadro podemos observar como la mayoría de las cepas de Escherichia coli son inocuas. Sin embargo, algunas, como por ejemplo la enterohemorrágica, implican peligro para la salud y la vida de las personas. Tienen un periodo de incubación de 3 a 8 días y la fuente de infección es el ganado vacuno y otros rumiantes portadores de la Escherichia coli. La carne es sometida a un tratamiento térmico insuficiente y la leche no pasteurizada. Verduras y fruta con excremento de animales infectados acaban en los embalses. Una vez en el estómago humano, comienza a producir toxinas que provocan graves enfermedades. Espasmos en los músculos lisos del aparato digestivo, diarrea, fiebre, náuseas, complicaciones y entre ellas el síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo prevenir el síndrome urémico hemolítico? Lávese bien las manos con agua y jabón antes de comer o de procesar los alimentos, luego de ir al baño o tocar carne cruda. Cuide que sus hijos también lo hagan. Cuide y exija que las hamburguesas estén bien cocidas, dado que las mismas son la principal fuente de contaminación en los niños. Cocine muy bien las carnes, especialmente la carne picada, hasta que pierdan el color rosado. No use el mismo cuchillo de superficies con el que cortó carne cruda para cortar otros alimentos sin antes lavarlos bien con agua y detergente. Evite siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos. Las frutas y verduras crudas deben lavarse y desinfectarse cuidadosamente.
El agua de uso y consumo debe ser potable. Consuma leche y otros lácteos pasteurizados y bien conservados en frío. Conserve los alimentos frescos y cocidos en la heladera. Y no bañe a los niños en aguas contaminadas. Cuide que las piletas de natación privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada. El síndrome urémico hemolítico se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, plaquetopeína y daño renal. Constituye la primera causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica y la segunda de insuficiencia renal crónica. Escherichia coli, productor de toxina Giga, es el primer agente etiológico de síndrome urémico hemolítico. Su principal reservorio es el ganado bovino y la vía de transmisión los alimentos contaminados. Hasta el presente no existe un tratamiento específico para disminuir la progresión de esta enfermedad. Desde el área de nefrología infantil queremos concientizarlos sobre una de las enfermedades que es causa de trasplante renal en nuestro país. Esta enfermedad se llama síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad que podemos hacer mucho desde casa para prevenir. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si nuestros hijos tienen esta enfermedad? Diarrea con sangre, palidez, disminución de la producción de orina, pueden ser algunos de los síntomas que nos alertan. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? En general es a través de alimentos que pueden ser verduras que no estén higienizadas adecuadamente, carnes mal cocidas, agua contaminada o también de persona a persona. ¿Qué podemos hacer desde casa? Hay que mantener los alimentos frescos por debajo de 4 grados y aquellos alimentos calientes por encima de los 70 grados. Tratar de guardar en los estantes inferiores aquellos alimentos que puedan perder jugos, como carne. Cuando descongelamos, microondas. Cuando cocinamos, utilizar utensilios diferentes para crudo y cocido y tablas diferentes para crudo, cocido, verduras y carnes. También es muy importante el lavado de manos antes y después de ir al baño, antes y después de cocinar. Si en nuestro país nosotros podemos hacer prevención, podemos evitar que los niños se trasplanten por esta enfermedad, estamos marcando una diferencia muy importante. El camino es sencillo, pero es diario. Simplemente higiene, orden y conciencia y vamos a evitar tener esta enfermedad. Cólera. El cólera es una infección gastrointestinal aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae. Se transmite por la ingesta de agua o alimentos contaminados o por contacto directo con superficies infectadas. En países no endémicos pueden producirse brotes importantes y la infección puede propagarse rápidamente. Muchas personas no caen enfermas o solo desarrollan una infección leve, pero el cólera puede ser una enfermedad muy grave. Puede causar diarrea acuosa profusa y vómitos que lleven a una deshidratación severa y a la muerte. El agente causal es el Vibrio cholerae, la vía de transmisión oral, ciclo fecal-oral, tiempo de incubación generalmente un par de horas después de la exposición y hasta 3 días, y los síntomas en general, la enfermedad se presenta con dolor abdominal y diarrea acuosa que puede variar de leve a grave, en algunos casos presenta vómitos. Los alimentos implicados son los pescados o mariscos provenientes de aguas contaminadas, agua de beber contaminada, verduras y ensaladas que se consumen crudas, regadas o lavadas con aguas contaminadas. Y las medidas de prevención son el correcto lavado de manos, lavar con agua potable el equipo y las superficies de cocción y manipulación de alimentos, lavar adecuadamente y cocinar adecuadamente los alimentos, lavar y desinfectar cuidadosamente las frutas y hortalizas, mantener los alimentos refrigerados de 5 grados centígrados o menos y usar agua potable. Toxinfección por Clostridium perfringens. Está causado por la bacteria Clostridium perfringens y sus enterotoxinas. Bacteria formadora de esporas resistentes al calor. La vía de transmisión es oral. El tiempo de incubación cerca de 16 horas después de la exposición. Duración de 12 horas a 2 semanas. La sintomatología es diarrea acuosa y calambres abdominales.
Y hablamos de una bacteria anaeróbica gram positiva, capsulada, esporulada e inmóvil que se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente, de gran plasticidad ecológica. Se encuentra en los intestinos de los seres humanos y de varios animales, en el suelo, en el agua, en los alimentos, sobre todo en las carnes que no están bien cocinadas, entre otros. Las enfermedades causadas pueden ser letales. Los alimentos implicados son todos los alimentos que no se utilizan o refrigeran después de ser cocidos. Carnes y verduras son los alimentos frecuentemente más involucrados y las medidas de control son muy simples: refrigerar inmediatamente los alimentos cocinados y lavar los productos frescos apropiadamente. Vamos a continuar con la enfermedad transmitida por alimento, hepatitis. Es la inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón de órganos que ocurren cuando se lesionan o infectan y puede dañar su hígado. La hinchazón y daño puede afectar el buen funcionamiento de este órgano. Es causado por el virus de la hepatitis A. La vía de transmisión es oral, ciclo fecal-oral. Tiempo de incubación generalmente entre 15 y 50 días. Duración 1 a 2 semanas, en algunos pacientes hasta 6 meses. Los síntomas es fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, mialgia, hepatitis y a menudo la ictericia. Alimentos implicados: los alimentos más comúnmente vinculados son los mariscos y las ensaladas. Las medidas de control: lavarse bien las manos, usar siempre agua potable, evitar la contaminación cruzada o contaminación directa por el manipulador de alimentos y cocinar adecuadamente los alimentos. ¿Cómo prevenir la ETA? 5 claves para mantener los alimentos seguros. Clave 1. Mantener la higiene. Lávese las manos antes de preparar alimentos y varias veces durante la preparación. Cuide su higiene personal. Lávese las manos después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las superficies, utensilios y equipos usados en preparación de alimentos. Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de la entrada de insectos, mascotas y otros animales. Guarde alimentos en recipientes cerrados. En la tierra, el agua, los animales y la gente se encuentran microorganismos peligrosos que causan enfermedades. Los microorganismos son llevados de una parte a otra por las manos, los utensilios, ropa, trapos de limpieza y esponjas. Todo elemento de cocina no lavado adecuadamente puede contaminar los alimentos. Higiene personal: usar el pelo corto, limpio y afeitarse diariamente. Ducharse a diario, mantener la higiene bucal, lavándose los dientes, mantener las manos limpias, con las uñas cortas y sin esmalte. No usar durante el trabajo anillos, reloj, pulsera, aros y otros elementos de adorno. No toser, estornudar o escupir sobre los alimentos. No tocarse el pelo, nariz, bigotes, oídos y otras partes del cuerpo mientras trabaja. Si lo hace, lávese correctamente las manos de manera inmediata. No fumar en el lugar de trabajo. No introducir las manos en las preparaciones. Podemos ver en el gráfico que un celular tiene 18 veces más bacterias que un baño público. La ropa usada en la manipulación de alimentos debe ser de uso exclusivo para esta tarea.
La primera premisa que debe tenerse en cuenta, según la organización FAO, es contar con los objetos adecuados. Una gorra que cubra el pelo para evitar su caída, una mascarilla que tape nariz y boca, guantes de ser necesario, tienen que estar limpios y sin roturas. El hecho de llevarlos no exime de que las manos tengan que estar siempre limpias. Y calzado exclusivo. Ahí pueden observar en la pantalla la vestimenta adecuada para la elaboración de alimentos. Una gorra, cofia o ambas que cubran totalmente el cabello para evitar su caída sobre los alimentos. Este elemento, antes que ser decorativo, debe cumplir la función de cubrir completamente el cabello. Una túnica de color claro, puede ser una chaqueta y pantalón o un mameluco que sea utilizado solamente dentro del área de trabajo. Protege los alimentos y superficies de la contaminación. Un barbijo tapabocas que cubre la nariz y boca cuando preparamos alimento para grupos de riesgo como niños, ancianos o enfermos. Se utilizan en la preparación de alimentos si las operaciones lo requieren. Un delantal plástico para las operaciones de preparación de alimentos que así lo requieran. Guantes para operaciones de preparación de alimentos que así lo requieran deben ser cambiados con la frecuencia necesaria según la operación que realices, teniendo cuidado de que no sean vehículos de contaminación cruzada. Calzado exclusivo para un lugar de trabajo o botas adecuadas, si las operaciones de preparación de alimentos así lo requieren. Además, la indumentaria debe ser preferentemente de color blanco o claro, para que se pueda visualizar mejor si está limpia o no. Es recomendable que no tenga bolsillos, debe estar limpia y cambiarse cada día si es posible, tiene que ser cómoda, ligera y amplia para el manipulador. El calzado será fácil de limpiar y desinfectar con una suela antideslizante para evitar resbalones. Debe desinfectarse cada vez que se entra en el área de manipulación de alimentos. Limpieza. Es la eliminación de tierra, restos de alimento, polvo u otras materias objetables. Desinfección. Es la reducción mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados del número de microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios a un nivel que no dé lugar a contaminación del alimento que se elabora. Es decir, limpieza es desprendernos o quitar todo lo que vemos, y desinfección es quitar lo que no vemos. Manejo de desperdicio y desechos. Mantener en buenas condiciones de higiene y orden el lugar destinado a la eliminación de los desechos. Los tachos de basuras deberán ubicarse lejos de la zona de elaboración, mantenerse tapados y en buen estado de higiene para evitar contaminaciones. Cubrir el interior con una bolsa impermeable para evitar derrames y vaciarlos periódicamente para prevenir una acumulación excesiva de desechos y posibles derrames. Evitar la acumulación de residuos y de esta forma la aparición de plagas, generación de malos olores y contaminación de las superficies en contacto por los alimentos como de los propios alimentos. Podemos ver que cuando manejamos inadecuadamente los residuos, muy fácilmente podemos lograr que el alimento que estamos produciendo se contamine a través de vectores, básicamente. Clave 2. Separar alimentos crudos de cocidos. Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos para comer. Use equipos y utensilios como cuchillos o tablas de cortar diferentes para manipular carne, pollo y pescado, de otros alimentos crudos como verdura y frutas. Mantenga los alimentos en recipientes separados para evitar contacto entre crudos y cocinados. Los microorganismos pueden contaminar otros alimentos, comidas cocinadas o listas para comer durante su preparación o conservación. Tipos de contaminación en los alimentos. Contaminación primaria o de origen, contaminación cruzada directa o contaminación cruzada indirecta. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada directa ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con uno que no lo está. Por ejemplo, si se mezclan alimentos que no fueron bien higienizados junto a otros que no están contaminados. Por ejemplo, contaminación directa del queso por contacto con carne cruda, pescado y huevos. También existe contaminación cruzada directa cuando se ubican incorrectamente los productos en el refrigerador, de manera que aquellos listos para consumir toman contacto con alimentos crudos. La contaminación cruzada indirecta es aquella en la cual el agente contaminante se transfiere de un alimento a otro mediante algún elemento, por ejemplo, las manos, utensilios, tablas, equipos de cocina, etc. Es un claro ejemplo
el manejo de un cuchillo que utilizó para desgrasar carne cruda y que luego fue utilizado para cortar vegetales para una ensalada. Los riesgos para la salud que supone la contaminación cruzada de los alimentos son especialmente peligrosos en el momento de ingerir alimentos crudos. Y es que si los alimentos se cocinan bien después de haber sido contaminados, no hay ninguna razón por la que preocuparse. Los problemas empiezan cuando los alimentos se ingieren de forma cruda y no hay ocasión de matar a los microorganismos que habitan en ellos. Estos riesgos son los siguientes. La ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada puede producir efectos similares a los que producen las alergias alimentarias. Una persona que se contamina de este microorganismo puede experimentar reacciones similares a las que experimentan los alérgicos al kiwi o a los maníes. Por lo tanto, la ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada pueden producir, entre otros, inflamaciones e incluso urticarias. La contaminación cruzada es una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria, por lo tanto, la contaminación cruzada también puede producir efectos similares a los de una gastroenteritis adicional, diarreas, náuseas, vómitos, etc. Dependiendo del estado de salud de la persona que contrae la intoxicación, puede que la reacción a la intoxicación sea más grave y derive en una hospitalización. Los grupos de riesgo a los que puede afectar la contaminación cruzada de esta manera son los ancianos, los niños, los enfermos y las embarazadas. ¿Cómo evitamos la contaminación cruzada? Hay muchas medidas a tomar para evitar la contaminación. Las medidas más comunes son las siguientes. Procura separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos o cocinados. No dejes que entren en contacto estos alimentos y asegúrate de que la sangre de la carne roja no toque ningún otro alimento. Lávate bien las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar. Ten especial cuidado cuando hayas ido al servicio con anterioridad. Al hacer la compra y clasificarla en tu nevera, separa los alimentos, pon en cajones o bolsas diferentes las carnes, los pescados y las aves. No permitas que entren en contacto con el resto de los alimentos que guardas en tu heladera. Guarda la carne cruda en recipientes herméticamente cerrados para que la sangre no gotee y no entre en contacto de manera accidental con otros alimentos. Además, si puedes cubrir estos recipientes con papel aluminio o film, mejor aún. A la hora de manipular alimentos, utiliza utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. También puedes limpiar los alimentos en profundidad antes de ponerlo en contacto con otro tipo de alimentos si no quieres tener que comprar tantos utensilios distintos. Es importante mantener todos los recipientes y utensilios limpios antes de utilizarlos. A la hora de limpiarlos, no basta con pasar un trapo por encima de los utensilios sucios, sino que debes limpiarlos con agua caliente e incluso lavarlos con detergente. Intenta eliminar los restos de huevo crudo a la hora de servir alimentos como la tortilla o los huevos cocidos. El huevo es un alimento que transmite mucha contaminación cruzada y por lo tanto es conveniente extremar las medidas de prevención con ellos. Cambia el trapo de cocina si ha sido manchado por restos de alimentos crudos. Prepara las ensaladas en el último momento y mantén los ingredientes correctamente refrigerados hasta el momento que lo hagas. Desinfecta tu cocina de manera periódica y no te conformes con pasar un trapo para eliminar restos de comida cruda. Limpia tu cocina con agua caliente y detergente y así te asegurarás de eliminar todos los restos de comida que puedan causar una contaminación cruzada. Contaminación cruzada con gluten. Cuando elaboramos comida que está contaminada con gluten, que contiene gluten, no podemos compartir absolutamente ningún elemento que estamos utilizando para esa elaboración cuando vamos a utilizar un alimento libre de gluten. Bien, cualquiera de estos elementos puede contaminar el alimento con gluten. Llámese un utensilio como un cucharón, una tabla, una olla, una tostadora. Cualquier elemento puede contaminar con gluten a un alimento libre de gluten. ¿Por qué es importante prevenir la contaminación cruzada con gluten? Personas celíacas o alérgicas al gluten u otras sustancias pueden sufrir un shock alérgico importante hasta producirle una hospitalización a la persona que lo está consumiendo, ¿sí? Alimentos libres de gluten se entiende por alimento libre de gluten
el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impiden la contaminación cruzada, no contienen prolaminas procedentes de trigo, centeno, cebada y avena, ni de sus variedades cruzadas. El contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10 miligramos kilogramos. Podemos ver en esta pantalla, en el enfoque, que estamos hablando de un peligro químico para aquel consumidor que es susceptible al gluten, ¿sí? A este compuesto. Uno de los objetivos del Programa Federal de Control de Alimentos es implementar mejoras continuas en todos los procesos de fiscalización y control de establecimientos y de productos, a fin de garantizar, con un alto grado de confiabilidad, transparencia y equidad, la disponibilidad de productos de calidad y seguridad necesaria para el resguardo de la salud de la población en todo el territorio nacional. Los establecimientos productores, elaboradores, importadores y fraccionadores de productos alimenticios deben realizar con carácter previo al inicio de sus actividades la autorización del establecimiento ante la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional competente, la que otorga un certificado de Registro Nacional de Establecimiento, RNE. Este documento público acreditará la habilitación sanitaria del establecimiento para la actividad, rubro y categoría de los productos que fabrica y consignará si son libres de gluten. Todo establecimiento que elabore alimentos libres de gluten o cualquiera de los alimentos comprendidos en el capítulo 17 del Código Alimentario Argentino debe contar con la dirección técnica de un profesional universitario que por la naturaleza de sus estudios, a juicio de la autoridad sanitaria, esté capacitado para estas funciones. Dicho profesional, además, asumirá conjuntamente con la firma titular la responsabilidad ante las autoridades sanitarias de la calidad de los productos elaborados. Las buenas prácticas de fabricación BPF son primordiales para la implementación de un sistema de calidad que garantice la producción de alimentos libres de gluten seguros para el consumo. La inocuidad de los alimentos libres de gluten estará condicionada a estas prácticas que deberán implementarse a lo largo de toda la cadena, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización del producto final. El programa de buenas prácticas de fabricación deberá contar con planes de control en las distintas etapas de la elaboración, a fin de evitar la contaminación cruzada. El otorgamiento del Registro Nacional de Establecimiento y verificado de manera regular según el programa de auditorías y los antecedentes del establecimiento. Al momento de la inscripción, reinscripción, modificación o actualización del registro de un alimento libre de gluten, la autoridad sanitaria jurisdiccional competente podrá realizar una verificación de la implementación de las buenas prácticas de fabricación del establecimiento a los efectos de otorgar la autorización del producto. Para los alimentos libres de gluten importados, las buenas prácticas de fabricación requeridas son tanto las correspondientes al establecimiento elaborador de origen como las del establecimiento importador. La certificación de cumplimiento correspondiente al establecimiento de origen se deberá constatar con documentación aportada por el fabricante, mientras que la del establecimiento importador será responsabilidad de la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. Para determinar el encuadre de un producto, se deben tener en cuenta básicamente la composición, la denominación propuesta, la forma de presentación y el modo de uso. La normativa aclara explícitamente que los alimentos libres de gluten no pueden contener trigo, avena, cebada o centeno o sus variedades cruzadas, ni siquiera en los casos en los que se le haya eliminado el gluten mediante un proceso tecnológico. Esto es válido tanto para los ingredientes propiamente dichos como para los aditivos. Por lo tanto, se deberá evaluar y verificar que la composición de los ingredientes y aditivos estén exenta de trigo, avena, cebada o centeno o sus variedades cruzadas y análogamente para los ingredientes compuestos para los que el Código Alimentario Argentino no obliga a declarar su composición si están presentes en cantidades menores a 25%. En ambos casos,
se deberá solicitar al elaborador la ficha técnica de los ingredientes o aditivos que presenten una composición dudosa. Una vez verificado que el producto se ajusta en composición al artículo 1383 del Código Alimentario Argentino, se procederá a determinar la denominación de venta correcta. La denominación de venta de un alimento libre de gluten se compone en dos partes. La primera corresponde a la que resulta del encuadre del alimento convencional en el Código Alimentario Argentino, es decir, la determinada por el artículo del código correspondiente en que se encuentre enmarcado. Y la segunda, que se coloca a continuación de la denominación propiamente dicha y está establecida por el artículo 1383 del Código Alimentario, es la leyenda libre de gluten. En principio, para obtener la primera parte de la denominación, se asimila el alimento a su versión común, de acuerdo a la composición y a la presentación. Es decir, se lo evalúa como si fuera un producto convencional, no como uno elaborado especialmente sin gluten. Si el producto se encuentra definido taxativamente en el Código Alimentario, se le asignará como primera parte de la denominación aquella que corresponda, según lo especificado por el artículo determinado. Por el contrario, si de la evaluación de la composición resultase que el producto no puede ser encuadrado en ninguno de los artículos del Código Alimentario Argentino, este deberá ser analizado en el marco del artículo 3 y se lo asimilará a un producto categorizado y semejante según sus características para definir el encuadre. En caso de que el producto se trate de un artículo 3, se deberá proceder de acuerdo a lo establecido por el Código Alimentario Argentino a los fines de su autorización. Una vez establecida la primera parte de la denominación, se la deberá acompañar con la leyenda libre de gluten. Inmediatamente a continuación, además, se deberá incluir la leyenda sin TAC en las proximidades de la denominación. Para comprobar la condición de libre de gluten, los elaboradores y/o importadores deberán acreditar ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente la ausencia de gluten en el producto terminado, pero no así para las materias primas que lo conforman. La presentación del análisis será requisito para inscripción, reinscripción, modificación y/o actualización del registro del producto en el RNPA, Registro Nacional del Producto Alimenticio. Cabe mencionar que, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, no es requisito que las materias primas estén obligatoriamente certificadas o inscritas en el RNPA como libres de gluten. Sin embargo, sí deben cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa para ser utilizadas en la elaboración de un alimento libre de gluten. El rótulo de un alimento libre de gluten, además de lo antes mencionado, deberá obligatoriamente tener impreso de modo claramente visible, es decir, en la cara principal, el símbolo que consiste en un círculo con una barra cruzada sobre 3 espigas y la leyenda sin TAC en la barra, en uno de sus 2 variantes. La celiaquía es una enfermedad crónica que consiste en una intolerancia permanente al gluten presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Los síntomas más frecuentes son pérdida de apetito y de peso, diarrea crónica, anemia y distensión abdominal. Ante la menor duda, consulte a su médico. El único tratamiento eficaz es una dieta sin gluten. Un alimento libre de gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de manufactura no contienen gluten. Al momento de la compra, lea las etiquetas de los productos e identifique el símbolo y la leyenda sin TAC. Adquiera productos envasados y rotulados donde pueda identificar los ingredientes. Compre solo productos que se encuentren en el listado de alimentos libres de gluten aprobados por la autoridad sanitaria. Clave 3. Temperaturas seguras. Mantenga la comida muy caliente antes de servirla, arriba de los 65 grados centígrados. Recordemos siempre que la zona crítica
es entre 5 grados centígrados y 65 grados. La descongelación de los alimentos no debe realizarse a temperatura ambiente. Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferentemente bajo los 5 grados centígrados. No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 1 hora. No guarde alimentos cocidos más de 3 días, aunque sea en la heladera. Ahora vamos a hablar de un punto crítico, que es el procedimiento correcto para descongelar alimentos. La descongelación se puede llevar a cabo de manera correcta en refrigeración, con agua potable fría como parte de la cocción o en microondas. En la heladera es colocando los productos que se van a utilizar en la heladera con tiempo suficiente para que se descongelen. Es un proceso de descongelación lenta, pero a una temperatura que está fuera de la zona de peligro. Recordemos que es entre 5 y 65 grados centígrados. El alimento a descongelar debe ser ubicado sobre una bandeja para evitar que los líquidos que libera durante el descongelado contaminen otros alimentos que se encuentran en la heladera. En agua fría es un método más rápido que el anterior. Sin embargo, el alimento que se está descongelando puede permanecer en la zona de peligro por un tiempo prolongado. Se pueden utilizar 2 métodos para descongelar: sumergir por completo el paquete envasado al vacío o sumergir completamente el alimento en agua fría que corra en forma constante. Revisar que el envase que contiene el alimento esté limpio, íntegro y sea impermeable. Si el envase está dañado, existe la posibilidad de que las bacterias que se encuentran en el medio contaminen el alimento o que el agua se filtre a través del envoltorio. De esta manera, los alimentos absorberán agua y perjudicarán la calidad e inocuidad del mismo. Mantener el agua siempre fría es muy importante, ya que evitará que se alcance la temperatura de la zona de peligro. En el horno microondas, siguiendo las recomendaciones del manual de funcionamiento del equipo en cuanto a los tiempos y la potencia adecuada para descongelar. Es un método de descongelación rápido debido a que algunas áreas del alimento pueden calentarse durante el descongelado. Este proceso debe ser seguido de la cocción inmediata del alimento. Importante es conservar la cadena de frío en todas las etapas: en la producción, en el transporte, en el almacenamiento, en el punto de venta y el usuario final. A la hora de garantizar la seguridad alimentaria de los alimentos, es fundamental mantener la cadena de frío, por lo que todas las etapas implicadas, desde productores hasta distribuidores, deben poner especial énfasis en mantenerla. De nada serviría esta labor conjunta si la colaboración del consumidor final, último pero no menos importante elemento de la cadena, quien también deberá mantenerla. La cadena de frío es el sistema formado por cada uno de los pasos que constituyen el proceso de refrigeración o congelación necesario para que los alimentos lleguen de forma segura al consumidor, además de todas las otras actividades necesarias para garantizar la calidad y seguridad de un alimento, desde su origen hasta su consumo. Cadena de frío se denomina así porque está compuesta por diferentes etapas. Si alguno de los puntos de la cadena de frío se llegase a romper o alterar, toda ella se vería afectada, perjudicando la calidad y seguridad del producto, facilitando el desarrollo microbiano tanto de microorganismos alterantes como de patógenos productores de enfermedades, y la alteración del alimento por reacciones enzimáticas degradantes, provocando características organolépticas no deseables. En el caso de tener una cadena de frío que se mantiene intacta durante la producción, transporte, almacenamiento y venta, se garantiza al consumidor que el producto que recibe sea mantenido en un rango de temperatura de seguridad en el que los microorganismos, especialmente los más perjudiciales para la salud, si es que existieran, han detenido su actividad. Además, una temperatura de conservación adecuada preservará las características del alimento, tanto organolépticas como nutricionales. La aplicación del frío es uno de los métodos más antiguos y extendidos para la conservación de los alimentos. El frío actúa inhibiendo total o parcialmente los procesos alterantes como la degradación metabólica de las proteínas de los alimentos y otras reacciones enzimáticas, con el consiguiente retraso en la degradación del propio alimento y de sus propiedades sensoriales, olor, sabor y gusto.
Existen dos tipos de conservación a través del frío: la refrigeración, corto o medio plazo, desde días hasta semanas, y la congelación, a largo plazo. La formación de cristales de hielo, debida a la congelación del agua contenida en los alimentos, puede deteriorarlos. Este proceso es inversamente proporcional a la velocidad de congelación. A mayor velocidad de congelación o ultracongelación, se forman cristales más pequeños. Sin embargo, si se rompe la cadena de frío y se produce una descongelación, aunque sea parcial, y una posterior congelación, se provocará la aparición de cristales de mayor tamaño que romperán las paredes celulares, alterando la textura del producto. El frío sobre los microorganismos. Cuando se reduce la temperatura, también lo hace la velocidad de desarrollo de la gran mayoría de los microorganismos, impidiendo que aumente su población. Sin embargo, existe un grupo, los psicrófilos, que sí se desarrollan a bajas temperaturas. El frío actúa sobre el metabolismo de los microorganismos, ralentizándolo en refrigeración hasta detenerlo en congelación, pero no los elimina. Aunque puede apreciarse cierta mortalidad microbiana, el frío no es higienizante como el calor intenso. Cuando un alimento congelado se descongela aumentando su temperatura, aunque sea durante unos minutos, su entorno se vuelve más favorable y por lo tanto la actividad microbiana se reanuda. Si volvemos a reducir la temperatura, la actividad volverá a inhibirse, pero la población de microorganismos será mucho mayor que antes del aumento de temperatura. Una nueva descongelación las volverá a activar. Cuanto mayor sea el número de microorganismos, mayor es la posibilidad de que el alimento se deteriore o de que estos constituyan una población suficiente para provocar una toxinfección alimentaria. La temperatura es un factor crítico en los sistemas de producción y distribución de alimentos, que debe ser rigurosamente controlado. En la cadena de frío intervienen tres etapas fundamentales: almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos en el centro de producción, transporte en vehículos especiales y con registro de temperatura, plataforma de distribución y centro de ventas. La cadena presenta etapas más críticas, como el tiempo de carga y descarga durante el transporte, que tiene lugar entre las diferentes fases: a la salida del centro de producción o almacenamiento, en la plataforma de distribución y en los puntos de venta. Además, hay que añadir el tiempo transcurrido entre la descarga y su ubicación en el lugar asignado, y el tiempo entre que el producto se introduce, por ejemplo, en el carro de la compra y llega al refrigerador congelador del hogar del consumidor final. Debido a la importancia del control de las temperaturas en todas las fases, debe contarse tanto con recursos técnicos específicos como con personal entrenado. Respecto a los recursos técnicos tradicionales, se incluyen almacenes frigoríficos y congeladores, todos ellos con dispositivos de lectura y registro de variación de temperaturas, vehículos especiales refrigerados con controladores térmicos y sistema de registro, los cuales minimizarían las posibles diferencias de temperatura. Los sistemas más avanzados de gestión de temperatura incluyen desde la vigilancia automatizada en el transporte a tiempo real por GPS hasta el control centralizado de los niveles de temperatura en los equipos de frío de los puntos de venta. El personal debe contar además con formación adecuada para controlar, vigilar y registrar todos los datos relacionados con el control de temperatura, además de conocer el protocolo aplicable en caso de rotura de la cadena de frío. Es muy importante conocer muy bien las temperaturas mínimas y máximas para cada alimento o grupo alimenticio, como por ejemplo, aunque una lechuga y una ensalada ya preparada pertenecen al mismo tipo de alimento, tienen diferentes necesidades respecto a su temperatura de mantenimiento, por lo que la distribución se realizará por separado. De nada sirve que el fabricante y el distribuidor pongan especial cuidado en mantener la cadena de frío si luego el consumidor no toma las medidas adecuadas. Cuando disminuye la temperatura, se reduce de forma considerable la velocidad de crecimiento de la mayoría de los microorganismos hasta detenerla, así como de las reacciones enzimáticas, por lo que el alimento prolonga considerablemente su conservación
y disminuye su riesgo microbiológico. Entre 4 grados bajo cero y 7 grados bajo cero se inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos. Estos microorganismos son peligrosos para la salud, ya que son productores de enfermedades a través de infecciones o de toxinas que pueden provocar intoxicaciones. A menos 10 grados centígrados se inhibe el crecimiento de los microorganismos alterantes responsables de la degradación de los alimentos. A 18 grados bajo cero se inhiben todas las reacciones responsables del pardeamiento de los alimentos. Esta temperatura es la fijada como estándar de congelación para la cadena de frío internacional. Y a 70 grados bajo cero se anulan todas las reacciones enzimáticas, por lo que en teoría el alimento se conservaría indefinidamente. Quiero acotar en los modos de descongelamiento que como parte de la cocción, que no está explicado, el alimento se cocina directamente, congelado en la olla, en la plancha o donde sea, ¿sí? Directamente congelado, como por ejemplo las hamburguesas que se cocinan sin descongelar, se cocinan en la plancha, se ponen directamente en la plancha.